Puedes escuchar los mares y sentir el gran temblor cuando el pueblo del Mesías le proclama a su Señor. Puedes escuchar la gente y sentir el gran temblor cuando el que pide auxilio le proclama Salvador. Tu santo vemos que te mueves como un río por las naciones. Hoy nuestra voz levanta un canto. Preparen el camino a el Señor que resucitó. Te alabamos, Dios, con todo el corazón. Que resuenen nuestras voces. Amada familia, es una bendición saber que nuevamente volveremos al lugar que Dios nos ha regalado para congregarnos. Es por eso que nos hemos ajustado a todas las medidas de bioseguridad dadas por el gobierno, implementando dentro del lugar todos los protocolos de bioseguridad para controlar, mitigar y realizar el adecuado manejo de la pandemia COVID-19. Por eso queremos informarte algunos puntos que debes tener en cuenta antes, durante y al finalizar el servicio. Primero, deberás diligenciar el formulario de asistencia que enviaremos a tu WhatsApp o lo podrás encontrar en nuestra página de Facebook. Segundo, debido al aforo máximo permitido, debes estar atento a tu correo electrónico porque te enviaremos un mensaje confirmando si podrás asistir. Tercero, debes llegar 30 minutos antes de iniciar el servicio para llevar a cabo los protocolos de bioseguridad. Cuarto, cuando llegues a la iglesia, a la entrada vas a encontrar a un servidor que verificará si estás en el listado de ingreso. Una vez el servidor haya verificado tu nombre en la lista de asistencia, te dirigirás al puesto de desinfección para toma de temperatura, lavado de manos y desinfección de la suela de zapatos. Recuerda traer siempre puesto el tapabocas y mantener el distanciamiento social. Para protegernos, al finalizar del servicio debemos evitar aglomeraciones y contacto físico. Por eso te solicitamos salir ordenadamente. Recuerda que nuestra seguridad está en manos de todos. Buenas noches, amada familia, les bendecimos en esta noche, hoy que Dios nos da la oportunidad nuevamente de reunirnos, hoy jueves, que estamos juntos en este espacio que el Señor nos ha regalado en medio de la semana. Dios ha sido bueno con nosotros, así que nos ha dado la oportunidad de estar juntos, aunque seguimos todos desde casa, seguimos todos cuidándonos como Dios nos ha mandado, pero sin dejar de un lado lo que tenemos por estos espacios de compartir con el Señor como iglesia, como cuerpo del Señor. Así que te damos la bienvenida en esta noche, te invitamos a que puedas alistar todo lo que necesitas, aunque como hemos aprendido ya lo deberíamos tener todo listo para que nada nos distraiga, pero si aún estás corriendo con algo, te invitamos a que rápidamente puedas estar presente en este tiempo sin que nada te interrumpa, para que juntos en familia podamos compartir y aprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros como individuos, como personas y como familias. Creo que Dios nos ha querido enseñar cosas preciosas estos jueves, enseñándonos acerca de la restauración, y sé que hoy tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, así que te damos la bienvenida en esta noche. Pastor, buenas noches. Amor, buenas noches, y buenas noches a todos nuestros hermanos, nuestra amada familia que se conecta a través de este medio para compartir de este tiempo con nosotros. Como tú lo dices, seguimos afrontando una situación que no solamente nos ha cambiado la vida, sino que también en medio de ella Dios ha sido bueno manifestando su gracia.
y su amor. Hemos visto a Dios y creo que es lo más importante en medio de los días difíciles que se están viviendo. Confiamos en que Él es quien cuida de nuestras casas. Confiamos en que en medio de la crisis, aún económica, Él está ahí sosteniendo nuestras alacenas, sustentando la provisión para el alimento de nuestros hijos. Sabemos que nuestro buen Dios conoce todas nuestras necesidades y está al tanto. Y siendo oportuno, Él sabe cómo responder a cada una de ellas. Así que creo que es la motivación con la que en esta noche comenzamos este tiempo, agradeciendo la fidelidad de nuestro Dios. Y es algo que hemos querido tratar de impartir y de recordar cada vez que nos reunimos, porque no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho, sus obras en medio de nuestro caminar y quién es Él. No podemos confundirnos ni olvidar quién es nuestro buen Dios. Así que es necesario, como ese ejercicio para nuestro bienestar, tener presente la presencia de nuestro Dios, el recuerdo de nuestro Dios. No porque Él haya sido parte de un pasado, todo el tiempo Él está presente con nosotros. Así que te animamos, dejemos de lado el temor, dejemos de lado la incertidumbre, la desesperanza. Tú y yo caminamos de la mano con nuestro Dios y Él va delante de nosotros. Así que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, familia, y nos da alegría. Disfrutamos la oportunidad de estar con ustedes una vez más en esta noche. Amén, amén. Y hoy, bueno, como el Señor nos lo ha enseñado y como este tiempo nos ha llevado jueves tras jueves, vamos a tener un espacio para orar por las peticiones que algunos han enviado previamente al WhatsApp y vamos a presentarlas delante del Señor. Sin embargo, sabemos que muchos de ustedes tal vez tienen muchas peticiones, pero nos acercamos al Señor sabiendo que Él conoce nuestra necesidad y que Él también responde de acuerdo a lo que Él tiene de propósito con cada uno de nosotros. Así que aún si no oramos por tu petición específicamente, que hoy tú puedas levantar tu voz, que hoy podamos juntos abrir nuestra voz, levantar nuestra voz para que el Señor pueda escuchar aún también cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Creo que es importante poder acercarnos como un padre, como reconociendo que Él no es alguien lejano ante las situaciones que vivimos, pero teniendo en cuenta lo que la palabra nos enseña, y es siempre dando gracias, ¿no? Amén. Agradeciendo aún en medio de las situaciones que estamos viviendo, porque a veces nuestra actitud es importante a la hora de acercarnos a Dios. Bueno, a veces no, siempre nuestra actitud es importante a la hora de acercarnos al Señor, y muchas veces nos acercamos y tal vez no queremos hablar o no queremos exponer nuestra situación, o a veces la exponemos reclamando. Bueno, creo que hoy podemos examinar nuestra actitud, porque creo que lo podemos ver de pronto en la parte humana, un papá, un hijo, no es lo mismo un hijo que se acerca con una actitud de humildad a pedir algo, a mostrar su necesidad a su padre, y no de pronto el que se acerca reclamando, ¿cierto? Y a veces nosotros somos así también con el Señor, que es nuestro buen Padre, pero que hoy podamos acercarnos con un corazón sincero, honesto, y también con un corazón que independientemente de cuál sea su respuesta, en el cual hay gratitud, porque entiende y sabe que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y que el Señor obra de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es perfecta para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Como dijo Eli hace un ratito, espero que este tiempo sea un tiempo dedicado y podamos unirnos a pesar de la distancia, al menos estar unidos, dedicando este espacio para lo mismo. Y lo importante no es si nosotros desde aquí oramos, lo importante no es si, no sé, presentamos tus peticiones, sino que también ustedes como parte de esta casa puedan unirse, y en esa unidad podamos todos desde allí, desde cada hogar, desde cada familia, podamos presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Estamos en sus manos y confiamos en su fidelidad y en su bondad. Sabemos que Él escucha corazones honestos, que Él reconoce en cada oración quienes confían en Él. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que incluso muchas veces nos acercamos con temor, Él es bueno,
Él tiene misericordia para ayudarnos, para calmar nuestra ansiedad, para que podamos soltar en Él nuestras cargas. Y eso es lo importante. Así que vamos a orar en esta noche. Y hay unas peticiones de oración que queremos presentar. No sé si las tienes ahí presentes. De una vez las mencionamos, con eso las tenemos así fresquitas, y a la hora de orar pues simplemente las mencionamos, las recordamos. Bueno, vamos a orar por el señor Luis Arturo Quijano. Pilar Chávez nos pide oración por él. Amén. Le han diagnosticado cáncer y pues obviamente por la situación su ánimo está decaído y pues está obviamente triste por la situación que está pasando, y vamos a ver que Dios haga un milagro, no solamente en su salud, sino también que él pueda en este tiempo entender el propósito que hay en medio de lo que está viviendo, que Dios se revele a su vida y lo ayude a pasar este tiempo que es difícil. También por la señora Esther Lazo. Nos comenta Verónica que es una abuelita que tiene COVID y pues no le han dado información a la familia. Entonces oramos por la salud de esta señora mayor, y también pues que Dios ponga paz en las familias, y que bueno, que Dios también ponga en el corazón de los médicos dar algún reporte. Amén. Para que eso traiga Vamos a orar por lo por menos eso. pues que les dé paz a la familia también. Amén. Oramos por don Víctor, nos pide que podamos orar por unos documentos que está haciendo de un vehículo, que puedan rápidamente salir, que se abra pues todas las puertas que necesita para que esos documentos salgan a tiempo. También oramos por nuestro hermano León de la iglesia Casa de Misericordia, que perdió estos días a su papá. Así Y su es. tío está en la clínica también pues con COVID y bueno, es complejo. Entonces estemos orando que Dios fortalezca esta familia, y bueno, oremos pues obviamente por todas las familias que están pasando situaciones como estas. Creo que son solamente representantes de muchas personas que están viviendo situaciones complejas, pero que el Señor no desconoce, y en cada una de ellas seguramente está actuando. Amén. Estas Oramos peticiones. también por la completa recuperación de Miguel Acosta. Hemos visto la gracia de Dios en su salud, hemos visto cómo Dios ahí está obrando y lo ha ayudado en este proceso. Y bueno, pues damos también gracias Señor, sí, al Señor por por la obra que que Él ha hecho en Amén. medio de su vida. Amén. Sí, hemos visto cómo el Amén. Señor ha obrado ahí de una manera misericordiosa, y bendecimos al Señor por eso, porque sabemos que Él cumple propósitos en medio de los procesos que nos permite vivir. Amén. Vamos a orar y bueno, yo sé que estos tiempos que Dios nos ha regalado en oración han sido de mucha bendición. Dios nos imparte, y nosotros sabemos que la oración que Dios pone en nuestra boca trasciende, no solamente en el ámbito espiritual, no solamente aquí en lo interno de nuestro corazón, sino también trasciende para transformación de las cosas naturales, cotidianas. Dios no solamente recibe una oración para tenerla en cuenta. Cuando Él responde, su respuesta afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Así que nosotros oramos porque sabemos en qué ámbito actúa nuestro Dios. Amén. Y no desestimamos lo que una oración representa delante de la mirada de nuestro Dios. Así que Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de estar compartiendo juntos. Gracias por lo que ha sido este día, oh Dios, desde que comenzó, Señor, hasta este momento ya culminando, Señor. Te damos gracias. Queremos ser agradecidos como hijos, y aún, Señor, lo mencionamos con nuestros labios, porque no queremos que pase desapercibido que tú, como siempre, nos has extendido todo el tiempo tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, porque esa misericordia nos visitó esta mañana, Señor, allí acompañada, Padre, por los rayos del sol, Señor. Tú te anticipas en ese amor inagotable, Padre, para comenzar, Señor, junto a nosotros, dándonos la provisión de tu gracia, porque en ella nos sostenemos, en ella podemos, Señor, Padre, estar firmes y afrontar, Señor, cada día, Padre. Tú dijiste que cada día trae su propio afán.
Y nos has enseñado, Jesús, a vivir cada día afrontando las circunstancias, aún los problemas, las cosas buenas, las cosas malas que cada uno, Señor, enfrentamos a diario, Padre. Pero en todas damos gracias porque tú has sido nuestra fortaleza. Tú, Señor, dejaste escrito en la Biblia acerca de cómo podemos hacer cualquier cosa, Señor, fortalecidos por ti. Y cuando dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo habla, Señor, enseñándonos a aprender a administrar cada momento de nuestra vida, Señor, cuando tenemos y cuando no tenemos, Señor. Y en cada una de las diferentes situaciones, Señor, tú nos ayudas, Padre, porque no solamente nos orientas, sino que nos capacitas para que nosotros, Señor, no nos quedemos ahí estancados, o para que, no sé, estemos en la duda de qué hacer, o de pronto, Señor, bajo el temor de, Señor, si no sé qué hacer, entonces mejor me escondo. Tú nos has ayudado, Señor, a mirar con valentía nuestro diario vivir, y te damos gracias porque hoy vivimos con paz, hoy vivimos confiados gracias a que tú has llenado nuestro corazón de esperanza. La esperanza, Señor, de tu palabra, la esperanza que nos da, oh Dios, tu presencia, la esperanza que nos da, Señor, tu compañía, Señor. Gracias, porque si no fuera por la manera en la que cuidadosamente tú nos dejas ver que estás presente, Señor, tal vez estaríamos, Señor, no solamente confundidos o atemorizados, Señor, tal vez muchos de nosotros, Señor, estaríamos vagando en nuestras ideas, Señor, en tratar de decidir lo mejor para nuestras familias y para nuestras vidas. Pero tú has sido bueno, Señor, no solamente proveyendo, no solamente cuidando, no solamente, Señor, ayudándonos, sino que, Señor, también has estado como ese buen pastor, guiando nuestro caminar. Gracias por eso, Dios. Gracias porque sabemos que nos has dado una oportunidad muy especial, Señor, como pueblo, como iglesia. Y en medio de todo lo que nos has hablado, Padre, has querido ministrar nuestros corazones. En medio de todo lo que en este tiempo tú has hecho, Señor, también has sacado un buen fruto. Y el valor de este tiempo se mide, oh Dios, en todo esto que reconocemos en esta noche, en tu fidelidad, en tu cuidado, en la manera en la que, Señor, tú nos provees, en la manera en la que tú nos diriges, pero también en lo que tú estás haciendo en el corazón, oh Dios. Y por eso y por todo lo que hemos mencionado, Señor, te damos gracias a ti, Padre. Gracias. Mi oración, Señor, también, Padre, en esta noche busca que como iglesia tú nos ayudes a corresponder a todo lo que hemos visto de parte tuya en este tiempo, a tanta gracia, a tanta fidelidad, a tanto amor, a cada palabra, a cada obra que tú has querido hacer en el corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a corresponder a ti con un corazón dispuesto, con un corazón entendido, con un corazón, Señor, que corresponda al llamado de tu voz. Nos has hablado muchas cosas que no pueden olvidarse, que no pueden desestimarse. Oh Dios, tú has buscado tener un encuentro personal, cercano con tus hijos a través de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y en esto, Señor, nos damos cuenta que tú tuviste que llevarnos a hacer un alto, a detenernos en el camino y preguntar cuáles eran esas sendas antiguas. Nos llevaste a reevaluar nuestros caminos para ver cuán lejos están estos de ti.
Pero nos has llevado, Señor, a voltear nuestro rostro y ponerlo en ti y entender, Señor, que tú quieres guiarnos hacia algo nuevo y diferente. Has venido, Señor, a restaurar el templo que somos nosotros. Has querido, Señor, limpiar el templo que somos nosotros, el lugar donde tú habitas, el lugar desde donde tú te revelas, desde donde tú te manifiestas. Mi corazón, que es mi altar, oh Dios, personal, desde el cual yo te adoro, desde el cual te busco, desde el cual, Señor, te entrego mi gratitud. Y has querido venir, Señor, a reparar todo aquello, Señor, que no estaba bien. Nos has confrontado en cuanto a nuestra apariencia, en cuanto a la hipocresía, en cuanto, Señor, a nuestras costumbres de vida, en cuanto a cómo está nuestro corazón, Señor, frente a cada palabra que por años tú nos has hablado. Palabras que tú quisiste sembrar y que aún sembraste, pero los afanes de este mundo, Señor, las asfixiaron lo que pudo haber producido tu palabra en nuestro corazón. Y cuando tú sembraste, tú quisiste ver un fruto, pero tal vez, Señor, no has podido ver crecimiento y madurez, porque nosotros no hemos permitido que trabajes a fondo el huerto de nuestro corazón. Pero hoy, Señor, recordando todo, Señor, lo que en este tiempo tú has querido, Señor, que tu iglesia, que tus hijos entiendan, mi petición también es, oh Dios, danos un nuevo corazón, un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón, Señor, dispuesto, quebrantado, Señor, un espíritu contrito y humillado, Padre, para facilitar, Señor, lo que tú has querido traer a esta casa. Que tu iglesia pueda despertar, que tu iglesia pueda salir a la vida, oh Dios, pueda ser resucitada por tu poder. Que tu iglesia en este tiempo, Señor, pueda, Señor, oírte, porque tú has abierto sus oídos. Que tu iglesia pueda abrir sus ojos, porque tú, Señor, quitas su ceguera espiritual. Que tu iglesia pueda comprender con discernimiento y pueda, Señor, ratificar en su interior que tú le estás hablando, porque entonces tú le diste corazón para obedecerte a ti, oh Dios. Tú has querido traer un avivamiento. Tú has querido avivar lo que está apocado. El espíritu, Señor, apocado, Padre. Tú has querido, Señor, venir a animar el corazón, Señor, desanimado. Tú has querido volver a traer, Señor, al que ha estado lejos, convocarlo a ti por causa de tu amor, por causa del pacto y la relación que tú tienes con tus hijos, pero también por causa de tu propósito. Y hoy te pedimos, Señor, que llames aún más nuestra atención. Si tú has visto que todavía estamos distraídos, que todavía, Señor, buscamos nuestros intereses egoístas, que tal vez estamos perdidos, Señor, porque no podemos reconocer, distinguir la voz del Espíritu de la voz de este mundo, pues yo te pido, Dios, que nos des un tiempo de claridad, donde tu luz viene a cada corazón, donde tu luz disipa cada tiniebla, Padre. Hoy, Señor, más que darte gracias por algo físico, sin decir que no estamos agradecidos, tú sabes que nuestro corazón estaría feliz y gozoso por esa obra espiritual, oh Dios, que tú has querido hacer en el corazón, y que muchas veces, por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestra apatía, se ve, Señor, estorbada. Por eso te rogamos, Padre, para que podamos, Señor, alabarte y adorarte, Señor, como tú lo mereces, dándote honra no solo por las palabras, sino porque, Señor, lo que tú quisiste se está dando, Señor, en cada corazón para este tiempo.
Por eso yo oro en el nombre de Jesús, pidiéndote que tu voz recorra, Señor, cada vida, cada hogar, cada familia. Llama, Señor, al que no muestra interés, al que tal vez, Señor, aunque tú le has hablado, Señor, se ha quedado pasivo y ha esperado que los días, Señor, pasen sin corresponderte a ti. Búscalos en este tiempo, toca sus corazones, llama a la puerta, toca la puerta en este tiempo como lo hiciste con la iglesia de la Odisea. Toca nuestra puerta, llama nuestra atención, Señor, para que lo que estamos haciendo adentro del corazón, Señor, Padre, pierda valor y entonces nos preguntemos: wow, ¿hace cuánto que la presencia de Dios no está dentro? Necesitamos abrirle la puerta, dejarlo entrar, para entrar en comunión de nuevo con Él. Señor, esto es lo que buscamos. Este es el anhelo de nuestro corazón. Esta es nuestra petición más relevante. Esta es nuestra necesidad más prioritaria, oh Dios. Ay, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos en este tiempo. Ven sobre cada vida, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos a sensibilizarnos a tu voz. Ayúdanos a corresponder a ti, Señor. Danos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón, Señor, que tenga tu vida, que lata, un corazón, Señor, en el que tú puedas entrar, al cual tú puedas penetrar, oh Dios. Un corazón, Señor, en el cual tu palabra, Señor, pueda trascender y tu ambiente pueda, Señor, afectarnos desde aquí adentro. Señor, esa es nuestra oración. Sácanos de las costumbres de vida que nos han secado y que nos han alejado de ti, Señor. Sácanos de aquellas costumbres de vida que lo único que han hecho es ensuciar lo que somos en ti, que lo único que han hecho es distorsionar, Padre, nuestra identidad en ti y para qué te seguimos, e incluso la razón del por qué tú nos alcanzaste. Hoy oramos pidiéndote, Señor, ese primer milagro. Hoy pedimos que manifiestes tu poder, oh Dios. Hoy pedimos que manifiestes tus obras. Hoy pedimos que manifiestes tu intervención en cada corazón, oh Dios. Solo tú puedes hacerlo y no hay nada imposible para ti. Lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, creyendo, Padre, que si estamos en este tiempo de oportunidad, este tiempo, Señor, de avivamiento, tú, Señor, también completarás lo que comenzaste, Señor. Y a pesar de la condición humana de tu pueblo, tú nos llevarás, tú nos conducirás, tú abrirás el entendimiento para que esta casa pueda corresponderte, Señor, al nivel, Señor, de lo que tú esperas. Esa es nuestra oración. Oro por cada una de las vidas de mis hermanos allí en sus casas. Avívales, despiértales, Espíritu Santo. Yo te pido que llames, Señor, su espíritu a vida. Yo te pido que empiece una reforma, Señor, desde lo más interno de sus corazones, desde sus mentes, desde sus intenciones, desde su voluntad, desde sus pensamientos, oh Dios, desde sus deseos, desde sus necesidades, desde sus emociones. Yo te pido, Padre, que tú toques, Jesús, con tu mano poderosa y que impartas vida, oh Dios, resurrección, sanidad, liberación, oh Dios, en cada corazón, Padre. Obra de una manera poderosa, Señor. Obra de una manera poderosa, Espíritu Santo. Toca la vida de mis hermanos, Señor. Levántales,
Llévate toda bajeza, llévate toda vileza, Señor. Limpia todo pecado oculto, Espíritu Santo. Rompe todo vicio, toda conducta inmoral, Señor, que tiene atada la vida de mis hermanos, Señor. Trae libertad al corazón, a las emociones. Yo te pido que la obra que solamente tú puedes y sabes hacer venga sobre cada uno de nosotros, Señor, para que se produzca el fruto de tu gracia, el fruto de tu amor, que es honra a tu nombre, Señor. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo Señor, temor se va en el nombre de Jesús. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Eres libre de todo temor. Eres libre de todo temor. Eres libre en el nombre de Jesús de todo temor. Eres libre de todo temor a la muerte. Eres libre de todo temor al fracaso. Eres libre de todo temor en cuanto a la economía. Eres libre en el nombre de Jesús. Toda turbación de tu mente se va. Toda turbación de tu alma se va en el nombre de Jesús. Todo insomnio se va en el nombre de Jesús. Viene la paz de Cristo. La paz de Cristo en tu mente, en tu entendimiento. La paz de Jesús en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo lo que ha venido a esclavizar tu cuerpo. En el nombre de Jesús, todo lo que el Padre no quiere usar en su propósito, y más bien es una consecuencia del pecado, de sentimientos, de emociones incorrectas, de pensamientos de temor, todo aquello en el nombre de Jesús lo reprendemos en esta noche y le ordenamos que abandone tu cuerpo. Todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu de locura, ahora mismo se va de tu mente y se va de tu corazón. Eres libre por medio del nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre. Amén, Señor, oramos como Amén, lo Señor. mencionamos, Señor, al iniciar la oración, Señor Dios. Oramos por esas familias, Dios, que hoy están presentando, Señor, enfermedades, Dios, que sus cuerpos, Señor, se han debilitado en este tiempo, Señor, que ha venido la enfermedad. Señor, oramos por don Luis Arturo Quijano. Oramos, Señor, porque tú puedes hacer un milagro, Señor. Amén. Tú eres nuestro sanador, Señor. Amén. Y hoy oramos, Señor, por la salud de este hombre, Señor. Oramos para que tú puedas restaurar todo órgano afectado, todo órgano que se ha dañado, Amén. Señor. Así es. Si es tu voluntad, tú lo puedes hacer, y así lo clamamos, Señor, que tú obres de acuerdo a tu voluntad con su vida. Pero oramos también, Señor, por su ánimo, Señor. Oramos para que él pueda en este tiempo, Señor, encontrar en ti su ayuda, su refugio, su reposo, Amén, Señor, así su es. fuerza, Señor. Amén. Oramos para que él pueda tomar, Señor, tu mano Amén, para cruzar Jesús. este tiempo de prueba, Señor. Amén, Pero así que, es. Padre, no solo sea un tiempo de Revélate cruzar la a él. prueba, sino un tiempo, Dios, donde él te pueda conocer, estrechar tu mano, Señor, y caminar contigo, Señor, Amén. para pasar aprobado, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor, y oramos que tú lo ayudes. Oramos por la señora Esther Lazo. Oramos por esta abuelita, Señor, que tú conoces, Dios. Oramos para que tú, Señor Dios mío, seas ayudándole, Dios, con esta situación que está viviendo de salud, Señor. Oramos para que tú pongas la paz en el corazón de sus familiares, Señor, porque tú sabes, Dios, tú conoces el corazón, y tú sabes, Señor, que no es fácil, Dios, dejar a un ser querido, Señor Dios, en una clínica sin saber, Padre, pero yo te pido que tú les ayudes, Dios, que tú abras puertas, que tú pongas aún en el corazón de los médicos, llamarles para que ellos puedan saber cómo Amén. está la Dales abuelita, paz. Señor. Amén. Hoy te pedimos tu paz a sus Amén, corazones, Jesús. y también, Señor, que tú cumplas tu propósito con la señora Esther, que ella pueda, Amén, Señor, allí donde ella está, Señor, sentir tu amor, sentir tu Conocerte, cobertura, verte a sentir, ti. Señor Amén. Dios mío, que tú estás con Tu ella, abrazo Señor. alrededor de Hoy te damos ella, gracias, Señor. Hoy te bendecimos por todo lo que tú has hecho en la vida de don Miguel, Amén. y por todas las personas que tú, Señor, has permitido que se recuperen, Así es. Señor.
Señor. Gracias Jesús. porque en eso también vemos tu amor, tu misericordia. Amén, Padre. Vemos como tú, Señor, milagrosamente le has levantado. Oramos que tú sigas obrando, oramos que tú sigas fortaleciendo, oramos que tú sigas, Señor Dios, aún en este proceso de restauración, Amén. Señor, porque así como lo estamos aprendiendo este tiempo, Señor, tú eres quien conoce, Dios, aún nuestro cuerpo, porque tú lo hiciste y sabes cómo funciona cada parte de él, Señor. Amén. Y oramos, Dios, que tú seas impartiendo Trae tu paz salud, impartiendo vida, en su Señor. corazón. Oramos para que tú, Señor, bendigas aún a las personas que están a su lado, Señor, al lado de Amén. Miguel, Imparte, a las Señor, otras personas tu presencia enfermas, a Señor, ellos. que allí, Señor Dios, tu Amén, presencia, Jesús. Señor, a través de él, Señor Dios, sea compartiendo del amor y de la Amén, misericordia que él ha así recibido, es. para que también otros puedan conocer que hay un Dios vivo, Amén, Señor. Señor Oramos Jesús. para que tú, Señor, seas obrando Amén, en la Señor vida, Jesús. Señor Dios, de León, Señor, para que seas tú trayendo paz a Amén. él, a su Por familia, favor. Señor. Han perdido a su padre y aunque sabemos que está en tus manos, Señor, aunque sabemos que partió contigo, Señor, tú conoces lo que queda en el corazón, Señor, y solamente en ti podemos encontrar consuelo. Y oramos, Señor, que tu consuelo venga a sus vidas, Señor. Fortalece a las viudas, fortalece a los viudos, fortalece a los huérfanos, Señor. Tú eres el padre de huérfanos y el esposo, Señor, de las viudas. Y, Señor, tú eres quien fortalece, Señor, las casas. Y oramos Así es, que Jesús. tú obres aún en la salud de su tío, Señor. Amén. Ten misericordia, te lo pedimos. En el nombre de Y oramos, Jesús. cuando oramos por él, oramos por todas las personas que en este tiempo están viviendo situaciones así. Oramos, Señor Dios, que tú en medio de la situación difícil, Señor, puedas ser glorificado, Dios. En medio de la situación difícil puedas ser reconocido, En el nombre Señor. de Jesús. Que podamos alzar nuestra mirada, Señor. Amén, Que en este Jesús. tiempo el hombre, Señor, incline su corazón delante Amén, de ti así y levante es. su mano, Señor Dios mío, reconociendo que de dónde vendrá, Señor, nuestro socorro, Señor. solamente de Padre, ti, Padre. que no, Señor Dios mío, Ay, sea un Jesús. obstáculo la dureza de nuestro corazón, Así Señor, es. sino que la dureza de nuestro corazón sea quitada, aún en medio, Dios, de las situaciones que estamos viviendo, Así Señor, es, para que podamos volvernos a ti, Señor. Oramos por la petición de don Víctor, Señor. Oramos para que tú le ayudes con la legalización de sus papeles, Señor, Amén, para que tú Señor, abras así es. puertas, para que se agilicen los trámites, Dios, y él por pueda favor, culminar, Padre. Señor, positivamente, Dios, Amén, este Padre, traspaso, por favor. Señor. Ayúdalo, Señor, te lo Ayúdale, pedimos. Jesús. Y así oramos por toda petición, Señor, que tus hijos presentan delante de ti. Oramos, Señor, por los que están enfermos y tal vez no sabemos. Oramos, Señor Dios, porque hay situaciones de economía, Señor, pero clamamos a ti, Señor, sabiendo y creyendo que tú eres nuestro proveedor, Señor. Así Y aún es. en medio, Dios, de las circunstancias, Dios, de la escasez, Señor, aún de la abundancia, Señor, tú quieres que te glorifiquemos, que te demos gracias, Señor, que aprendamos a tener corazones, Señor, dispuestos a esperar en ti y en tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, te bendecimos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Disponemos nuestro corazón en esta hora, Señor, para recibir tu palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, porque estamos necesitados, Dios. Y tú sabes, Señor Dios, cuánto necesitamos, Dios, que tú nos hables, que tú nos confrontes. Aún oramos, Señor, porque sabemos, Señor, que con el mensaje de hace 8 días, Dios, tú nos confrontaste a muchas familias, Señor. Y nos llevaste, Señor Dios mío, a reflexionar en cuánto dependemos de ti. Y hoy presentamos a todas aquellas familias, Dios, que han dicho, Señor, no queremos decidir de acuerdo a lo que queremos tenerte en cuenta, Señor. Queremos aprender a depender de ti. Ayúdales, háblanos, Señor, por favor, trae respuestas, Dios, dirige nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestro espíritu, que hoy hables a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Señor. Nos disponemos para recibirla en el nombre de Jesús, Señor. Amén, y Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén. Creo que ha ocurrido algo muy lindo con el último mensaje que compartimos el jueves pasado. Y lo digo porque Dios nos ha dejado ver cómo esta palabra tocó muchos corazones de la casa y ha generado preguntas, ha generado reacciones sobre todo. Me doy cuenta cómo Dios sabe cómo llamar nuestra atención primero y sobre todo que cada palabra que Él
ha escogido para este tiempo, tenemos que recibirla entendiendo que es su voz para nosotros, por algo que Él quiere enseñarnos en medio de el tiempo que estamos viviendo. Creo que a veces nosotros, al congregarnos en un lugar, ignoramos que cada palabra que Dios escoge para impartirla en un espacio como el de hoy o el del domingo es una palabra precisa. Dios conoce tu necesidad y las áreas vulnerables y débiles de nuestra vida. Y cuando Dios habla algo, no es casualidad. Y no debemos asumirlo como, eso es algo para fulanita de tal o fulanito de tal. O solamente una palabra linda en la que nosotros recibimos una información y ya. Cada palabra, y es importante comenzar en esta noche de esta forma, cada palabra es una palabra precisa, es el maná de Dios que desciende para que nosotros podamos tener la fortaleza, la dirección, ¿verdad? Para nuestro ahora. Amén. Entonces, desde esa óptica tenemos que recibir y corresponder en este tiempo a cada palabra que Dios nos da. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de la restauración. Fue tan lindo la frase que Dios usó el jueves pasado para ayudarnos a ver cómo Esdras, que estaba restaurando, ¿verdad? Una de las cosas que Dios quiso que él tuviera favor de esa restauración, y de que de alguna manera yo pienso, Eli, que fue como esa pauta que le ayudó a descubrir hasta dónde iba a llegar esa obra, ¿verdad? Lo que Dios quería hacer en cada vida, en cada corazón. Dios nos dio una frase y fue el título del mensaje hace 8 días. El mensaje hace 8 días se tituló de esta manera: quien no conoce los errores de su pasado y los corrige está condenado a repetirlos. Creo que era una frase más o menos así, ¿no? Quien no conoce su pasado, Si quieres, usa tu micrófono. Sí, quien creo que fue. desconoce su pasado está sí, no, pero sí era así. Bueno, el dicho de que se usa en el mundo es: quien no conoce su historia está condenado a repetir sus Quien no errores. conoce su historia y la corrige. Era la Ok. frase que el Señor nos dio. Está condenado a repetir sus errores. Bueno, ahí se nos cruzan los cables un poco, pero tiene que ver con eso. Y eso nos dejó aprender cómo Esdras recordó la historia de los reyes de Judá y empezó a ver en esos reinados ciertas debilidades que, de acuerdo a lo que Dios quería que él pudiera entender, fueron como esas grietas en la pared, esas pequeñas grietas que poco a poco fueron abriendo una abertura al punto de que Judá entrara en una decadencia espiritual y moral. Entonces fue muy lindo ver en el ejemplo del rey, fue el rey Usías. Sí, fue el rey Usías, si no estoy mal, ¿cierto? Perdóname, es que vi la frase y te Sí. interrumpí. Quien ignora su pasado está condenado a repetir la historia. Exactamente. Y el rey Usías fue el hombre que Dios usó como ejemplo para ministrarnos en eso. Bueno, fue muy lindo, de verdad que yo aprendí muchas cosas, pero hay algo más. Dios sigue hablándonos, y también algo relevante es cómo en días de restauración, hablando de la oportunidad que Dios le dio a ese remanente que salió de los 70 años del cautiverio para poder reconstruir la nación de Israel, empezando por Jerusalén. Y esa reconstrucción, esa obra, ese proceso buscaba trascender de lo físico a lo interno del corazón. Y una de las cosas que, estudiando estos días, Dios me ministró es que hubo un momento en el que Esdras
entró en una angustia y en una preocupación. Esdras 9, que es el texto que en esta noche vamos a compartir, narra un momento donde Esdras, en medio de haber ya estado 4 meses y medio ya establecido allí en Jerusalén para apoyar ese proceso de restauración, él le llega un reporte de cuál es la condición espiritual del pueblo que estaba allí, del remanente que estaba allí. Y Esdras reacciona y dice: wow, no lo puedo creer. Si es que nosotros fuimos llevados al cautiverio por las cosas que están haciendo hoy el pueblo de Israel, es como si no hubieran aprendido. Estamos repitiendo la historia. Entonces él convoca al pueblo y les llama la atención, y yo puedo ver esa necesidad que había en el corazón de Esdras en cuanto a que todos entendieran la oportunidad que Dios les estaba dando. Porque miren, a veces no porque Dios acerque un tiempo nuevo significa que nosotros habrá la disposición de aprovechar lo que Dios quiere hacer en ese nuevo tiempo, ¿verdad? A veces estamos en un proceso y decimos: Dios, termínalo. Y Dios lo termina y trae algo nuevo, pero lo que Dios quiso hacer en el corazón, que al final nos iba a preparar para cosas nuevas, pues no se completó porque nosotros fuimos pasivos, estuvimos distraídos o nos dedicamos a otras cosas. Y Esdras, como creo yo que el Espíritu Santo en este tiempo tienen una preocupación, y es que la iglesia no desaproveche lo que Dios está haciendo y atienda lo que Dios está hablando en este día. Hay una necesidad de que reaccionemos a eso que Dios ha querido, amados, llamarnos, a eso a lo que Dios nos ha querido llevar en este tiempo. Entonces Esdras tiene que abordar realmente lo que el Espíritu Santo le mostró en cuanto a esa partecita que no estaba bien y que les estaba limitando el poder aprovechar esa segunda oportunidad. Y por eso me gustaría que fuéramos a Esdras capítulo 9, Eli, por favor. Esdras capítulo 9. Hemos estado recordando lo que Esdras mencionó cuando él se refería a esos dioses, sus debilidades, a esos reyes, y las debilidades que ellos tuvieron, que los llevaron a un estado de decadencia. Ese es como el tema que hemos estado compartiendo en estos últimos jueves. Y miremos Esdras capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 5, por favor. Apóyame en la lectura. ¿En una nueva traducción? Puede ser, está bien, sí. Esdras capítulo 9, del versículo 1 al verso 5 por ahora. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los nombres de Israel se han casado con mujeres de sus pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos, de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de estos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y funcionarios. Al oír esto, me rasgué la capa y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Sigue leyendo. Entonces todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado, totalmente horrorizado, hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo mi duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Y ahí hace una oración, no la vamos a mencionar ahora, pero creo que es apenas lógico y normal lo que pudo haber sentido Esdras. Él llevaba, como dije hace un ratito, 4 meses y medio más o menos ya establecido allí en Jerusalén,
había traído una segunda ofrenda, recursos para apoyar la reconstrucción del templo y todo lo que faltaba todavía de ese proceso de restauración. Cuando él llega, y de alguna manera yo creo que Dios es quien lo envía, porque a través de Esdras, que era un sacerdote, Dios empieza a tocar ciertas áreas del corazón de su pueblo. Y sobre todo que Dios lo hace porque lo que por propósito Dios quería producir en la restauración no se podía dañar por algo que todavía su pueblo estaba haciendo, una costumbre que había arrastrado por años, por generaciones, y que en un tiempo de restauración, si no se limpiaban de esa conducta, pues lo que Dios quería hacer se iba a arruinar, se iba a limitar. Entonces, cuando él llega, después de esos 4 meses y medio, le llega un reporte y le dicen: wow, mira, Esdras, tenemos una noticia mala. Los sacerdotes, los levitas y gran parte del pueblo que está restaurando todavía sigue viviendo de cierta manera y sigue adoptando costumbres de vida que no están bien delante de los ojos de Dios. Entonces él se frustra, rasga sus vestiduras. Miren, yo creo que no entendemos lo que las letras dicen, pero yo creo que fue un momento muy complejo para él. Y seguramente se desanimó. Dice, se arrancó los pelos de la barba, de la cabeza, rasgó sus vestiduras y estuvo todo un día reflexionando. Después ora al Señor y en su oración le dice: Señor, si es que hemos vivido un proceso de disciplina por lo que estamos haciendo hoy, o sea, es incoherente. Y esto me permitió ver algo muy importante. Ellos estaban en un tiempo de oportunidad de Dios. Estaban en un tiempo donde Dios había dado gracia y estaba facilitando una obra donde Dios iba a restaurar y levantar a sus hijos. Pero puede Dios haber dado todo ese ambiente, esos recursos espirituales, y lo que Él quiere puede verse impedido porque nosotros todavía no hemos expuesto un área de nuestra vida en la que necesitamos no solamente confrontarnos ante la verdad de Dios, sino también tomar decisiones de cambio. Y cuando hablamos de la restauración, amados, la obra de la restauración no solamente tiene que ver con todo lo que Dios va a hacer, sino que también abarca lo que nosotros necesitamos decidir para facilitar lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Esa es como la introducción. Una de las cosas que los reyes de Judá más hicieron, y eso fue un error grave que, amados, abrió las puertas para una ruina espiritual, fue que ellos mezclaron sus generaciones, emparentaron con los pueblos y las naciones que le rodeaban allí en Canaán. Ahora, ellos olvidaron una instrucción que Dios les había dado, y era que cuando el pueblo de Israel entrara y conquistara la tierra prometida, ellos tenían que expulsar y exterminar a todos esos pueblos allí, porque ellos, los hijos de Dios, corrían el riesgo, si permitían que esos habitantes se quedaran en esas tierras, pues ellos corrían el riesgo de que sus corazones podían ser seducidos por sus costumbres, y esas costumbres los iban a llevar a adorar a los dioses de esos pueblos, y eso finalmente se iba a haber traducido en que iban a dejar a Dios por esos dioses y se iban a apartar de Él y luego lo iban a olvidar. Amén. Entonces, qué curioso que en días de restauración Esdras tiene que enfrentar una de las debilidades que abrió la puerta para que el pueblo de Israel cometiera un error que lo llevó a todo el proceso que ellos estaban viviendo. Amén. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta noche es cómo Esdras afronta esa situación. ¿Qué hace? Ahora, hay varias cosas importantes aquí,
y quiero que lo leamos en el verso 2. Cuando le llega el reporte, le dicen en el verso 1, los sacerdotes, los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, y nombra a los pueblos de quienes ellos habían aprendido. Pero el verso 2 mira que habla en sí lo que representa eso que ellos estaban haciendo. Entonces dice, sino que han tomado, versículo 2, mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y mira esta frase es la más importante y me gustaría que la subrayaras. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Vuelvo y repito, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Uno de los más grandes errores que cometió el pueblo de Israel fue mezclarse con los pueblos de la tierra. Y esa mezcla se evidenciaba en la forma en la que Israel empezó a vivir. Donde Dios se dio cuenta que su pueblo santo, que su generación santa se había mezclado, cuando Dios tuvo que examinar el comportamiento, la manera de proceder, las conductas de sus hijos. Sus conductas manifestaron la mezcla que había en el corazón. Ahora, el diccionario dice acerca de la palabra mezcla que es juntar o unir dos cosas que son diferentes, dos cosas que son opuestas. Eso es la palabra mezcla, así traduce. Es más, tiene que ver con incorporar una cosa en otra. Y eso era lo que Dios estaba viendo. Dios vio cómo la mentalidad de las naciones de la tierra, sus costumbres de vida, sus motivaciones, sus intereses de vida se habían colado en el corazón de su pueblo. Ahora, en tiempos de restauración, la mezcla no podría ser una limitación para que Dios completara su obra, y Esdras tenía que hacer algo. Amén. Entonces, qué increíble esto. Ahora, mira lo que realmente fue afectado. Una de las cosas más relevantes de este verso es ese título que Dios le pone a su pueblo. Dice linaje santo. Así lo llama a Dios, linaje santo. La palabra linaje viene de una palabra que tiene que ver con la naturaleza del pueblo de Dios, lo que Dios engendró en ellos. Así como, no sé, cuando una pareja tiene un bebé y ese bebé tiene los rasgos físicos de esos padres, la palabra linaje lo que quiere transmitir era que el pueblo de Dios contenía una naturaleza especial, la naturaleza de Dios. Amén. ¿Y cuál era la naturaleza de Dios? La santidad. En sí lo que se afecta fue esa santidad. Las costumbres del mundo que rodeaba al pueblo de Israel terminaron no solamente modelando conductas, no solamente tiene que ver con que Israel empezó a vivir de otra forma. Eso es lo que se veía en la apariencia, pero en lo íntimo lo que se afectó fue una naturaleza de santidad. Se pervirtió la naturaleza santa de un pueblo. Eso es la mezcla. La mezcla trajo una alteración en la naturaleza santa de un pueblo. Mira, acá dice de manera que la raza santa se ha corrompido. O sea, ya perdió su origen, ya no estaba pura. Qué tremendo esa versión. Otra vez léela, porfis. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de sus matrimonios. Wow, qué tremendo. Y yo pienso que eso, en lo que tú dices, y perdóname que se me ocurre algo, y es como Dios necesita que podamos ver eso, ¿no? Porque muchas veces, y me parece muy lindo como Esdras está viendo acá, porque muchas veces no vemos solamente el resultado de lo que está pasando, ¿sí? Pero para poder entender y para poder
en parte, digamos que hacernos partícipes de la restauración de la obra que Dios quiere hacer, tenemos que conocer cosas como estas. Por eso me parece muy lindo la frase que tú usabas hace 8 días y cómo el Señor nos habla hoy, porque nos está haciendo conscientes de ciertas cosas que antes no éramos conscientes, que hacen parte de nuestras costumbres, que podemos seguir reproduciéndolas, pero que están sí o sí dañando el propósito de Dios. Y Dios quiere sí o sí sacar esas cosas a la luz, y creo que a veces cuando vemos eso nos afanamos, nos turbamos, y no digo que no lo hagamos. Yo creo que la actitud de él cuando se rasga la barba, el cabello y todo, es lo mínimo que podía pasar al ver la situación que estaba viviendo. Y yo creo que hay situaciones que sí o sí tenemos que revisar en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros hijos, aún en la iglesia, con las que no podemos hacernos partícipes, y nuestra actitud tiene que ser humillarnos delante del Señor, porque sí o sí esto está trayendo una consecuencia, pero más que la consecuencia, que yo creo que a veces lo que más nos duele de encontrar situaciones como estas en nuestras vidas es de pronto el costo o la consecuencia que trae para nosotros, olvidando lo que realmente estamos perdiendo. Y estamos perdiendo es ser parte o ser de ese linaje de acuerdo como el Señor lo creó. Nuestra es nuestra identidad. Se está poniendo en riesgo la Se está identidad. poniendo en riesgo, y yo creo que eso es algo que es importante que podamos verlo a través de No solo, lo mira nos que no decías hoy. solamente era el propósito de Dios, y eso lo vamos a estudiar a más profundidad. Se está poniendo en riesgo un propósito especial, un tiempo de Dios que les había concedido a ellos, esa generación que estaba restaurando, ¿verdad? Pero también se seguía poniendo en riesgo su relación con Dios. Ahora, yo creo que lo que sucedió allí es algo tan común que todavía sucede en medio de nosotros como familia de Dios, y es que cuando llega este reporte le tratan de explicar a Esdras: mira, el pueblo, los sacerdotes y los levitas no han dejado esos matrimonios, no han dejado esas relaciones, no han dejado aquellas cosas que fueron el motivo por el cual Dios nos llevó al cautiverio. O sea, seguimos en lo mismo. Pero mira qué curioso, el remanente que estaba allí haciendo una obra de Dios, llamados por Dios, ¿verdad? Porque al final lo que estaban haciendo era un propósito que Dios los había enviado a hacer. Lo estaban haciendo sin vivir en integridad. Y eso creo que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Queremos estar en el tiempo de Dios, corresponder a su llamado en el sentido de que aquí estoy, quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer, pero todavía hay áreas en nuestra vida que no son íntegras, que delante de sus ojos no están en orden. Ahora, espiritualmente hablando, miren, cuando Dios empieza un proceso de restauración en un hogar, como les hemos dicho todo este tiempo, lo más importante no es que Dios termine su obra y se nos restituya todo lo que perdimos. La restauración es un proceso, y todo lo que hemos hablado todos estos jueves, que no voy a recordar, pero la restauración es un proceso que se debe llevar con responsabilidad y con conciencia. No solamente esperando lo que Dios por su parte va a hacer, sino entendiendo cuánto Dios espera que yo también haga. Y este pueblo ya había vivido un muy buen tiempo, no lo preciso ahora, pero yo creo que pueden ser, no sé, años en los que todavía no habían entendido que Dios buscaba restaurar más que algo físico, los quería restaurar a ellos. Ellos eran la representación de ese altar que reconstruyeron. Ellos eran la representación de ese templo que reconstruyeron. Sus familias eran la representación de esas murallas y esas casas que ellos reconstruyeron. Dios no estaba interesado en relacionarse con algo físico, sino con vidas sanas, libertadas y restauradas. Pero estas cositas, y yo digo cositas, pero son cosas muy relevantes, son las que de alguna manera me doy cuenta que estaban limitando la obra de Dios. Amén. Entonces Esdras, al ver esta situación, él dice: wow, mira, esto tiene que arreglarse. Ahora,
¿Cómo llegó Israel a la mezcla? ¿Cómo llegó a esa mezcla? ¿Cómo llegó a acostumbrarse a vivir con lo de Dios pero con lo del mundo? ¿Cómo llegó a pensar que si dividía su corazón y lo compartía no solamente con Dios, sino con las cosas que aprendió a amar de este mundo, cómo llegó a pensar que así podría estar bien, que así podría vivir bien? Ahora, este reporte, ¿sabes qué revela? El grado de dureza, de insensibilidad y la apatía que había en el corazón de un pueblo. Porque ellos dijeron, bueno, no, lo más importante aquí es que estamos en un tiempo de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero no importa que nuestras vidas no correspondan a todo lo que Él está buscando de nosotros. Podemos hacerlo de esta manera. Y ahí está la equivocación. No podemos, amados, caminar en un propósito de Dios sin integridad. No es el plan de Dios. No es lo que Él anhela de ti. No podemos decir, sabemos que Dios nos habla, sabemos que Dios nos usa, sabemos que Dios nos dirige, pero a pesar de todo eso, todavía hay áreas en nuestra vida que no hemos confrontado delante de Dios y que en el fondo tú y yo, en lo más profundo, somos redargüidos por el Espíritu Santo de que no están bien esas áreas. Entonces esto es una ilustración, una radiografía de ese pueblo. Ahora, para poder entender lo que espiritualmente implicó esa mezcla, necesitamos conocer un poquito en cómo esa mezcla afectó la relación con Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Salmo capítulo 106. Vamos a leer desde el verso 34 al 39. Salmo 106, verso 34 al 39. ¿Cómo dice allí? Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Wow, mira cómo termina el verso 39. La conclusión es que se afectó la relación con Dios. Se afectó su relación de pacto con Dios. Afectó, amados, su lealtad a Dios. Cambiaron a Dios. Nota que no solo fueron costumbres de vida. Muchos podríamos hoy decir, bueno, pero ¿por qué Dios estaría enojado? ¿O por qué una forma de hacer las cosas o de vivir podría limitar o estorbar el propósito que Dios tiene con mi vida? El punto es que no es solo una costumbre. El punto es que estas costumbres que ellos aprendieron los llevaron a que su relación con Dios se afectara. Esto afectó directamente su relación con Dios. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que la mezcla fue realmente un problema, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero Dios, ¿por qué no fue flexible? Pues evangelicen a los pueblos de Canaán, conviértanlos a Dios, o de alguna manera que el pueblo de Israel le enseñe a sus pueblos a vivir. Hubiera sido lo mejor, ¿verdad? O el mecanismo más viable. Lo que normalmente decimos para justificar cuando queremos mezclarnos o cuando queremos hacer ciertas cosas, lo que normalmente decimos es eso. O sea, si yo estoy llamado a hacer luz, aplicamos cosas que no corresponden cuando ya Dios nos ha hablado y nos ha pedido ser radicales, que yo creo que fue lo que aquí no pasó. Ellos no fueron radicales. Y ya Dios les había advertido, porque sabía lo que iba a afectar en realidad el hecho de que ellos se mezclaran. Era más que tener hijos. Amén. Era más que dar sus hijos a ellas. Era que el Señor sabía que iba a dejar
su relación la iban a dejar, o sea, lo iban a traicionar y se iba a romper su relación. Y a veces yo creo que nosotros vivimos, tomamos decisiones, vivimos ciertas cosas, tenemos ciertas conductas, ciertas prácticas que hemos pensado que eso solo me afecta a mí, no afecta a nadie más, y no nos hemos dado cuenta que lo que ha hecho es romper nuestra relación con Dios, que es lo que más Dios le importa. Seguramente si obedeciéramos a lo que Él nos está mandando, pues no pasaría eso. Ahora, en realidad la mezcla fue un acto de desobediencia, porque finalmente Dios ya les había advertido. Él les dijo: no quiero que emparenten con las naciones de la tierra, porque finalmente si ustedes si entregan su corazón, si se dejan llevar por el deseo de sus ojos, por su gusto, por las cosas que en ellos hay que los pueden enamorar. Porque finalmente, ¿cómo llega la mezcla? Cuando los hijos de Israel entregan sus corazones a las hijas de las naciones de Canaán. Y aunque aparentemente primero cautiva sus emociones y sentimientos, sus gustos, termina afectando en totalidad el corazón. Y lo afecta porque, miren, es difícil, como Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Cuando el corazón se divide, amados, es más fácil dejar a Dios que empezar a administrar nuestro corazón y decir: bueno, esto le doy a Dios y esto le doy al mundo. Eso es muy difícil hacerlo. Entonces, en realidad la mezcla fue un acto de desobediencia. Ahora, las costumbres de estos pueblos empezaron a modelar no solamente la forma en la que vivía el pueblo de Israel. Y vuelvo y lo repito. Las costumbres de los pueblos de Canaán no solamente empezaron a modelar la manera en la que el pueblo de Israel empezó a comportarse, sino que empezaron a distorsionar la visión de vida que Dios les había dado a ellos, el diseño que Dios había puesto en sus vidas. Ahora, esto, amado, es tan tremendo y me llega a pensar en varias cosas, porque detrás de una costumbre no solo hay una cultura, hay algo más que la idiosincrasia de un pueblo. Detrás de una costumbre hay un patrón de vida que es tan fuerte que no solamente me lleva a vivir de cierta manera o a hacer cosas, no solamente afecta mi manera de pensar, sino que también puede alterar mi comunión y mi devoción con Dios. Es lo que está hablando aquí. Hay cosas que tú y yo nos permitimos, hay cosas que hacemos que sabemos que no son las conductas en las que Dios nos enseñó a vivir, que finalmente son perjudiciales, no solo porque están cambiando una visión en cuanto a lo que Dios nos dijo cómo deberíamos vivir, sino que están afectando nuestra devoción y nuestra comunión con Él. Cuando tú empiezas a sopesar las cosas desde esa perspectiva, tú sabes de qué cosas te alejas o con qué cosas tienes contacto o entras en contacto. Amén. Y esto es muy profundo. Ahora, estas costumbres llevaron al pueblo de Israel a entregar sus hijos a demonios. Ahora mira lo que dice allí el verso 36. Cuando ellos se mezclaron, aprendieron costumbres, y dice el 36, y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos, o sea, en una trampa para sus vidas. Y el verso 37 dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. En realidad, ¿quién estaba detrás de esas costumbres de vida? Un demonio. Un demonio. Y ellos no se dieron cuenta, no discernieron que más que un acto físico, más que acciones, más que solamente cambiar la perspectiva que Dios les había dado frente a ciertas conductas de vida, ellos no se dieron cuenta que esas costumbres se convirtieron en un lazo que los atrajo
a demonios que finalmente ocuparon un lugar relevante en sus corazones. Demonios que inofensivamente eran solo ídolos, imágenes físicas, pero detrás de ellos había un demonio siendo el arquitecto, quien había tejido esa conducta de vida, que finalmente no solo ganó un corazón, no solamente sedujo un corazón, sino que vino a ocupar un lugar en el corazón del pueblo de Dios. Ahora, qué tremendo esto. ¿Cuál era el propósito de esas costumbres? ¿Cuál fue el impacto de esas costumbres? Uno, que ellos rompieran su relación con Dios. Pero dos, había algo muy particular aquí. Dice que el pueblo de Israel terminó sacrificando sus propios hijos en esos altares. Los quemaban, los asesinaban. Hemos aprendido con el argumento de que ellos decían: yo adoro a este Dios, busco a este Dios, necesito que Él me dé esto. Si Él me pide mi hijo, se lo entrego y tenga. Pero ellos estaban sacrificando, ¿sabes qué? Esdras mencionó allá en el verso 2: el linaje santo se ha mezclado. Lo que Dios había producido, porque cuando habla la palabra del linaje es la naturaleza de Dios se estaba entregando, lo que Dios había concebido, el fruto de Dios en esas generaciones, que fue la oportunidad de Dios de poder trascender en diferentes épocas en las familias de sus hijos y darse a conocer por testimonio a ellos. Ahora, en realidad se estaba cortando la oportunidad de Dios de darse a conocer y trascender en las generaciones. Ahora, qué tremendo esto, porque las costumbres que los llevaron a entregar sus hijos a demonios, amados, fueron costumbres que cuando ellos empezaron a practicarlas, fueron quizás costumbres inofensivas, cosas que se dieron de menos a más, cosas que se empezaron a practicar, no sé, porque de pronto encontraron un gusto en algo particular y dijeron: ay, eso me parece bien. Pero poco a poco esas conductas de vida los acercó a una realidad espiritual de decadencia. Ahora, mira lo que dice el verso 39: así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos, dice esta versión. La palabra contaminar es la palabra que traduce como ensuciar, pervertir, mancillar o deshonrar algo que ha sido dedicado a Dios. Esa palabra se usaba cuando el sacerdote pecaba e inmediatamente quedaba inhabilitado para ir a presentar a Dios ofrendas en el altar. Inmediatamente quedaba en una condición espiritual en la que no podía acercarse a Dios. O sea, lo que literalmente trae la mezcla es muerte espiritual. Amén. Es muerte espiritual. Es esa incapacidad de poder volver a entrar en comunión con Dios. Por eso decimos que la mezcla afectaba directamente la relación con Dios. Amén. La mezcla deshonró lo que ellos eran en Dios, alteraron su naturaleza en Dios, ensuciaron su santidad. Volvamos al texto de Esdras. Vuelvo a leer para retomar. Esdras 9, verso 2. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Ahora, la palabra mezcla es la palabra trenzar o entremezclar. La palabra trenza era un término que se aplicaba a la forma en la que los pueblos antiguos comerciaban. Se está refiriendo a cómo hacían los trueques.
yo te doy y tú me das. Dios no pudo escoger una mejor palabra para describir lo que realmente ocurrió, porque la mezcla no solamente tenía que ver con recibir algo, sino también tenía que ver con qué cosas estoy entregando, qué cosas estoy perdiendo, cuál es el precio que estoy pagando por lo que estoy recibiendo, por obtener lo que estoy recibiendo. Y si tú eres un ministro llamado por Dios, te voy a decir algo, amado. La mezcla en tu vida te va a llevar a sacrificar y a entregar los dones y las cosas santas que Dios ha puesto en ti, el llamamiento santo, lo que tú eres en Dios. Y esto es algo que es inevitable. Ahora, es más, esta palabra era una palabra que se usaba cuando se hacía un trato. Por ejemplo, cada uno hacía un compromiso y decía: si vamos a hacer un negocio, pues no solamente yo invierto esto, tú inviertes esto, sino que si hay alguno de las dos partes que no cumpla, tiene que pagar con algo. Es más, esa palabra también tenía que ver con la deuda que asumía alguien si no correspondía a lo pactado. Es más, muchas veces tenía que ver con arriesgar la vida cuando uno estaba haciendo un trato. Ahora, me impacta cómo Israel no midió las consecuencias de sus decisiones. Pero nota cómo comienza todo. Comienza porque los hijos de Israel, por amor, por gusto y por deseo, entregaron sus corazones a las hijas de los pueblos de la tierra. Y muchas veces nos enceguecemos por las cosas que nos gustan, por las cosas que deseamos, por las cosas que decimos amar. ¿Sabes que cuando Dios no gobierna las emociones y los sentimientos, hay un problema? Porque si el Espíritu Santo no gobierna y no dirige nuestras emociones y sentimientos, nuestras emociones y sentimientos nos pueden enceguecer, y eso nos puede llevar a olvidar lo que Dios nos ha hablado en áreas de nuestra vida. Amén. Ahora, vuelvo y repito, lo primero que Esdras destaca o se destaca allí en este escrito es que Israel, el pueblo de Dios, era un linaje santo. Era un linaje santo, un linaje consagrado y dedicado para Dios, un linaje que Dios apartó para Él, un linaje que era uso exclusivo de Dios y para Dios, un linaje posesión de Dios. Ahora, la palabra aquí santo es la palabra Kodesh, y la palabra Kodesh en la Biblia, Eli, se usaba de todo elemento o todo lugar donde habitaba la presencia de Dios o donde Dios se manifestaba. Se usaba de todos los elementos que se usaban para honrar el nombre de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué Israel era un linaje santo? Porque Dios habitaba en ellos, porque Dios se manifestaba en medio de ellos, les hablaba, se estaba revelando a ellos, y porque sus vidas como instrumento servían para darle gloria y honra a Dios. ¿Por qué Dios cela, amados, muchas veces lo suyo? ¿Por qué Dios pide que seamos tan radicales? Porque es que, amados, nuestra conciencia de santidad está estrechamente relacionada al hecho de que Dios en medio de nuestra vida se manifiesta y ha usado nuestras vidas como herramientas para darle gloria a su nombre. Wow, qué tremendo esto. Entonces podríamos concluir que al vivir en santidad estamos preservando nuestra relación con Dios y nuestra vida como un lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios mora. Amén.
¿Cuál debería ser la motivación que nos lleve a alejarnos de ciertas cosas y a ser radicales? Que Dios pueda habitar en medio de nosotros y en nosotros. Que nosotros estamos preservando nuestra vida como un templo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: wow, miren, ustedes tienen que tener cuidado con las cosas en las que entran en comunión, porque es que no puede haber una sociedad entre lo que es justo y en lo que es impío, en lo que es luz y en lo que es oscuridad. Y en ese mismo contexto, aplicando, él dice: porque es que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y allí radica la motivación del por qué yo vivo una vida en apartamiento, porque yo dedico mi vida, mis ojos, lo que veo, mis oídos, lo que escucho, mi mente, lo que permito que empiece a modelar allí mis pensamientos. Porque yo no hago ciertas cosas. No tiene nada que ver con que en la iglesia me prohíben, el pastor me dice lo que debo y lo que no debo hacer. No tiene nada que ver con eso. Si entendemos lo que implica nuestra santidad en cuanto a los sacrificios, las decisiones, las cosas que hay que decirle no, lo entendemos por causa de que nosotros estamos preservando nuestra vida como un lugar santo donde el Dios santo habita y allí se manifiesta. Amén, amén. Vamos a aprender un poco más de ese concepto. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leerlo del verso 2 al 6. Deuteronomio capítulo 7 del versículo 2 al 6. ¿Qué dice? Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las Está hablando de las naciones de la tierra. y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de las naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. ¿Hasta qué versículo? El 6. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Wow, qué tremendo. Nota cómo la santidad está ligada a este concepto. Mira lo que dice el verso 4. Dice, en el 2 y en el 3 dicen: si ustedes no toman una decisión radical, van a tener problemas. Ahora, si esto lo aplicamos a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en los días de restauración y lo que vio Esdras de la condición espiritual del pueblo de Israel, es muy similar. Ellos no estaban viviendo en una integridad y no estaban correspondiendo al nivel de lo que Dios por propósito estaba haciendo, porque ellos todavía no habían entregado áreas de su corazón, no habían rendido áreas de su corazón al Señor, no habían decidido hacer lo que les correspondía hacer en áreas de su corazón. Amén. Ahora mira lo que dice el verso 4. Dice: si ustedes contraen matrimonio, vendrá este resultado. Verso 4 dice así: porque ellos apartarán a tus hijos. Mira las palabras que usa: apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Si ellos mantenían su integridad, si ellos obedecían al pie de la letra y eran radicales, estaban preservando su camino en cuanto a seguir a Dios, aprender de Él, y también en cuanto a su adoración a Dios. Amén. Eso es lo que estaban preservando. Pero el verso 6 complementa y dice: ¿cuál es la razón por la cual ustedes deben ser radicales? Su pueblo santo. La razón radica en lo que ustedes son para Dios. Ahora mira cómo empieza a unirse todos estos aspectos.
no solamente es la relación con Dios, no solamente es poder seguir siendo guiados por Dios, no solamente tiene que ver con nuestra adoración, nuestra comunión con Dios, tiene que ver con nuestra identidad como pueblo. Dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, tú no eres como ellos. Dios te ve de manera diferente. Dios te ha escogido para que tú vivas de acuerdo a lo que Él dice que tú eres. Ese es el valor de nuestra elección como hijos de Dios. No solamente tiene que ver con saber que somos importantes y especiales delante de la mirada de Dios. Tiene que ver, vivimos nuestra elección, vivimos el valor de nuestra elección cuando nosotros correspondemos a esa elección. ¿Cómo? Viviendo en santidad, viviendo en integridad, determinando alejarnos de cosas que sabemos que afectan nuestra relación con Dios. Mira, yo te digo una cosa. Creo que tú y yo sabemos, porque lo hemos medido aquí en lo interno del corazón, qué cosas hacemos y practicamos que nos llevan a secarnos en nuestra devoción diaria con Dios. Cada uno sabe. Cada uno sabe que muchas veces vemos series de televisión, escuchamos cierta música que con los días vemos su afectación reflejada en cuanto a que ya no hay devoción, ya no hay deseo de buscar la presencia de Dios. Entonces empezamos a argumentarnos diciendo, bueno, pues yo, ¿qué te digo? Pues no es necesario ser tan extremistas y orar todo el tiempo y estar ahí dándome látigo y no, o sea, yo puedo vivir mi libertad en el Señor y no ser tan legalista, ¿verdad? Y poder manejar ciertas cosas y yo las puedo administrar, o sea, igual yo sé lo que soy en Dios, yo estoy cumpliendo un propósito de Dios, yo le sirvo a Dios en la iglesia, Dios me usa. Estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, aunque yo sé que hay cosas que no las hago. Pero esa falta de integridad fue lo que llevó a Esdras a preocuparse y a decir, wow, no, aquí hay un problema. O sea, es que necesitamos entender que nosotros vivimos el cautiverio, que fue un reflejo de la decadencia espiritual, porque en un momento no tomamos las decisiones correctas, no determinamos obedecer a Dios en aquellas áreas donde Él nos dijo no y ser radical. Y hay áreas donde Dios nos dice no y ser radical. Hay áreas donde Dios nos dice así. Hay áreas donde Dios quizás nos diga, bueno, tú decide. Hay áreas donde Dios te dice, yo en esto quiero que me honres a mí. Pero eso es una elección tuya. Pero hay otras áreas donde Dios dice lo que Jesús expresó: prefiero entrar al reino de los cielos sin un ojo y sin un brazo. Sí, y yo creo que lo que quiso decir el Señor Jesús era: ¿cuánto cuesta ser radical? Y cuando somos radicales muchas veces tenemos que sacrificarnos, porque es que Dios anhela un pueblo que sea radical. Porque la forma radical en la que asumamos nuestra identidad en Dios va a preservar nuestra relación con Él. Amén. Amén. Y sabes que pienso algo, y es que muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué mi relación con Dios se ha deteriorado? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué mi relación con Dios está mal? ¿Por qué estoy viviendo tal vez con Dios de esta manera? ¿Sí? Y yo creo que la pregunta hoy, con lo que el Señor nos habla, la pregunta es: ¿con qué me he mezclado? Porque sí o sí tenemos que revisarnos, y yo creo que en eso está el aplicar la palabra, que es lo que finalmente el Señor quiere, y es en revisarnos con qué nos hemos mezclado, porque sí o sí
lo que tú decías, o somos de acá o somos de allá. No podemos compartir nuestro corazón, no solamente porque Dios diga, es que yo no te comparto, te quiero para mí y para nadie más, sino porque Él en su sabiduría sabe que no podemos compartirnos, ¿sí? O sea, si estamos con nuestro corazón en tantas cosas mezclándolos, si estamos en nuestro corazón o si le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a tantas cosas que ya Dios nos ha hablado que no agradan al Señor, sí o sí eso nos está alejando del Señor. Entonces yo creo que una buena pregunta es ¿con qué nos hemos mezclado? ¿Qué mezclas hay en nuestra vida? ¿Qué cosas Dios nos ha hablado ya previo? Porque yo creo que es lo más lindo del Señor. El Señor no está llamando a cuentas ahí al pueblo de Israel diciéndole algo que ellos, pero ¿cuándo nos dijiste? ¿Cuándo nos advertiste? Sino era algo que el Señor siempre les había recalcado, siempre les había dicho, y ellos no tuvieron en cuenta. Entonces se volvió algo fuerte en ellos, los llevó ¿sí? Y en ese momento pues tenían que simplemente ver que estaban viviendo el resultado de lo que ellos mismos habían decidido desobedecer. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, finalmente nuestro corazón va a ir tras de lo que amemos, ¿sí? Entonces por eso el Señor nos está llamando a restaurar nuestra relación con Él, porque necesitamos amarlo de tal manera que podamos ser radicales y aunque sepamos y aunque haya un gusto y aunque no nos parezca, no podamos decidir por lo que nosotros queremos o pensamos, sino porque el Señor lo ha mandado, y Él, que es sabio, sabe de qué nos está librando más adelante, y que seguramente en este momento iba a ser más difícil obedecer que en el tiempo atrás. Si ellos hubiesen obedecido antes, no tendrían esposa, no tendrían hijos, pero ahora obedecer ya con familia iba a ser más complejo, porque ya han entregado su corazón. Ahora mira, tú dices algo que me impacta. Tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, desafortunadamente por nosotros, pero tarde o temprano Dios nos lleva a entender que hay muchas cosas que se van a solucionar si nosotros tomamos decisiones de obediencia. Este pueblo, al parecer, uno podría decir, no aprendió la lección. Y es triste, porque yo creo que esto es parte de una realidad. Nosotros somos disciplinados en algunas áreas, tenemos que vivir procesos donde Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, nuestra necedad, los rebeldes que somos. Y Dios, cuando invierte su tiempo en tu corazón, Él sabe, Él se propone a que no solamente, amados, podamos ser sacados de un estado, sino que su propósito no se quede en veremos, no sea parte de una ilusión o de un recuerdo de lo que Dios pudo hacer conmigo. Y en la oportunidad que Dios le da a este pueblo, amados, se estaba dejando ver ese deseo del Padre, de Dios, de sacar adelante a su pueblo. Ahora, tarde o temprano Dios tenía que llevarlos a este punto. Ustedes no han obedecido en un área particular de sus vidas, y es el tiempo de obedecer. Porque aunque la desobediencia los llevó a un tiempo de disciplina, por la desobediencia hoy, en un tiempo diferente, que era un tiempo de restauración, podrían perder todo lo que Dios estaba haciendo. Y es algo que me deja ver cuán importante es para Dios, en medio de sus propósitos, un corazón obediente. Cuán importante es un corazón obediente. Ahora, ¿dónde se dejó ver la mezcla que había en el corazón del pueblo de Israel? En sus costumbres de vida. Dios pesa en las costumbres de vida cómo estaba su corazón y la relación con Él. En la forma en la que vivimos se evidencia, amados, cómo está nuestra relación con Dios. En la manera en la que vivimos se revela si nuestra relación con Dios es liviana, es una relación pasiva e inconstante, o si es una relación seria y comprometida.
Tú y yo podríamos mostrar una apariencia y de boca para afuera, no sé, dar a entender que nuestra relación con Dios es sólida. Podríamos pensar que porque vamos a la iglesia y nos congregamos y no sé, amados, no sabemos toda la Biblia, eso podría indicar que nuestra relación con Dios es sólida. Pero el pueblo de Israel, en sus costumbres de vida, en costumbres que no eran las que Dios le enseñó, sino las costumbres del mundo que modelaron la forma en la que el pueblo de Israel actuó, allí se manifestó, se reveló la infidelidad del corazón del pueblo de Dios. Y estaban en un propósito de Dios que era la restauración. Y habían levitas, habían sacerdotes, y estaban en un tiempo donde estaban viendo la gracia de Dios, porque les había dado todos los recursos para que su propósito se cumpliera. Pero ninguna de esas cosas fueron el indicativo para realmente pesar y evaluar el corazón de un pueblo para con Dios. Ahora, mira lo que sucede en el capítulo 10 de Esdras. Mientras Esdras oraba, verso 1, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Y qué increíble lo que dice la última parte del verso 3. Dice: y los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios. Porque hubo un remanente que reacciona. Yo me imagino que llega a oídos de todos el remanente, todos los que estaban allí reconstruyendo, de que Esdras, al ver la condición espiritual de ese pueblo, él reacciona de una manera de frustración, de tristeza, y empieza a orar y a pedir perdón. Esdras pidiendo perdón por un pecado que él no había practicado. Pero él se hizo responsable, porque es que él fue enviado por un propósito de Dios. Y él sabía que aunque él tuviera las ganas de ver a un pueblo restaurado y disfrutando de la gracia de Dios, habían cosas que limitaban ello. Y qué lindo lo que le dicen allí: miren, aquí estamos, nosotros reconocemos que hemos cometido un error, hoy asumimos una responsabilidad, tomamos una decisión en cuanto a nuestra relación con Dios, vamos a renovar nuestro pacto con Dios, ¿verdad? Y estamos aquí porque finalmente todavía la palabra de Dios nos inspira respeto, todavía la palabra de Dios es algo importante. Ahora, ¿cuál fue la clave para que ellos asumieran su responsabilidad y tomaran la decisión correcta? Me gustaría que lo leyeras ahí en la Nueva Traducción Viviente, el verso 33. Lo que los motiva a decidir, a obedecer, es el respeto que ellos tienen por la palabra de Dios. Si este pueblo fuera un pueblo indiferente a la voz de Dios y al llamado de Dios, simplemente hubieran, no sé, dicho: wow, este loco aquí llorando, no es para tanto, esto no es tan grave, al final estamos aquí, contamos con la ayuda de Dios, Él no nos ha negado su propósito de restaurar esta tierra. Entonces, si todo está dado, pues entendemos que Dios está feliz con nosotros en esta actitud. Pero
el arrepentimiento de un hombre estimuló el corazón de aquellos que todavía valoraban la voz de Dios para sus vidas. Y mira lo que dice el verso 3 en esa versión. ¿Completo? Sí, por Hagamos favor. ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios. Que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Wow, qué tremendo. Eso es lo que marcó la diferencia. Yo puedo justificar la forma en la que yo vivo en los argumentos que el mundo tiene. Tú hoy escuchas conceptos como estos. No está mal fumar marihuana porque es menos peor que un cigarrillo o que beber alcohol. Es más natural y hace menos daño. Y esos conceptos son los que definen cómo vivimos. Hoy en día el mundo piensa, no está mal ser promiscuo y vivir una vida sexual en libertinaje antes del matrimonio. Es más, hace poco hablando con una persona me decía: pastor, al final, aunque yo tengo relaciones con mi novia, yo, aunque las tenga y sé que quizás no está bien, yo sí la amo y yo no le voy a ser infiel. Y nos hemos escudado y argumentado en tantas cosas para justificar lo que hacemos. Y en esas justificaciones ponemos la traba para decir: por eso no te obedezco en estas áreas, porque yo creo que no está tan mal. Lo estoy haciendo a mi manera y mi manera pues también está bien. Pero mira lo que determinó un cambio de dirección en la mentalidad de este pueblo, que ellos dijeron: mira, si Dios lo dice, si Él lo ha hablado, lo hacemos porque su voz es importante para mi vida. Frente a mis conductas de vida, lo más relevante no es lo que el mundo piensa ni lo que yo creo, sino qué piensa Dios. Y si para ti es importante la voz de Dios, entonces eso te va a estimular a tomar decisiones radicales de obediencia en ciertas áreas. Algunos dirían: pastor, pero ¿qué tiene de malo una película? Al fin y al cabo es una película. Otros dirán: la escritura dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y cuando las cosas que tú practicas te dominan, te esclavizan y te controlan, tú ahí es donde empiezas a darte cuenta que eso que creíste que era inofensivo es un peligro. Todo lo que afecte tu relación con Dios es un peligro. Todo lo que ponga en riesgo tu identidad en Dios es un peligro. Y Dios nos pide que seamos radicales y obedientes. Pero todo depende con el valor que le demos a la voz de Dios en esas áreas. Amén. Tremendo. Y esto me hace recordar el rey del que hablamos hace 8 días, que es Amasías. Amasías, no Cías, Sí, Amasías. Amasías. Gracias. Y Los es- nombres se parecen. Es ver cómo él pudo hacer, o sea, estaba cumpliendo aparentemente en el lugar que Dios le había puesto, pero él nunca entregó todo su corazón, ¿sí? Pudo hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no Por de un todo tiempo, corazón. Y no de pero todo no de corazón. todo corazón. Y yo creo que es algo a lo que Dios nos está llamando, o sea, la restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas es total. Por eso Dios nos está llamando a reflexionar y a examinarnos, ¿sí? Yo creo que su misma palabra, por eso creo que para ellos es algo valioso reconocer eso. O sea, tu consejo es valioso, tu palabra es valiosa, pero si no la leemos, aún en esas cosas podemos darnos cuenta cuán valiosa es la palabra de Dios para nosotros, cuán valiosa está siendo para nosotros que la estamos enseñando a nuestros hijos, ¿sí? Porque yo veo acá como dice, o sea, ellos mismos hicieron que se perdiera el linaje de Dios. También nosotros no lo vamos a entregar ahora mismo. Sería una cosa, si ahí se ve terrible cuando lo leemos, que era entregar sus hijos, sacrificarlos a ídolos. Ahora mismo pues no vamos a hacer una cosa de esas, hablándolo literal.
pero estamos sacrificando el linaje de Dios cuando no enseñamos la palabra. Estamos casándolos con la cultura de este mundo cuando les enseñamos no a obedecer a Dios, sino les estamos enseñando a tú puedes ser lo que tú quieras, y no les recordamos ¿Quién quiénes son enseña a ellos en nuestros Dios. hijos? ¿Quién forma a nuestros hijos? ¿Qué concepto? Y detrás de esos conceptos, ¿quién está? ¿Quién les cambia la visión acerca de lo que Dios ha hablado? De eso se trata. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice que Dios le mandó al pueblo de Israel que enseñara e instruyera a sus hijos en las leyes y en los mandamientos que Dios le había dado al pueblo? Pero si estaban en ese tiempo, se perdieron generaciones enteras, moderadas por un sistema, moderadas por intereses personales, egoístas. Porque es más fácil, y qué increíble. Yo me preguntaba cuál fue la motivación, Eli, de los reyes de Judá, de Israel y del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la motivación que tuvieron al sacrificar sus hijos en un altar? ¿Qué buscaban en esos lugares? ¿Una economía estable? ¿Un sueño cumplido? Y hemos entregado nuestras generaciones, amados, por deseos e intereses egoístas. No solamente tiene que ver con nuestra relación con Dios, no solamente tiene que ver con lo que representamos en Dios, nuestra identidad. Nuestra falta de obediencia ha afectado tantas áreas. Y yo te digo, Eli, estamos en un tiempo muy oportuno. Lo que Dios está hablando a través de la pandemia y de todo lo que por efecto colateral se está suscitando, todo lo que Dios ha querido es que el pueblo de Israel sea restaurado, el pueblo de Dios. Nosotros somos la Israel de Dios. Que nosotros como hijos de Dios, como templo de Dios, como altar donde se honra a Dios. Mi vida es un altar donde se adora a Dios. Mi vida es el lugar donde Dios habita. Dios ha querido restaurarnos. Y aprendiendo de las debilidades de lo que ellos cometieron, nos damos cuenta que cometemos los mismos errores. Pero es tiempo, amada iglesia, de tomar una determinación. ¿Cuántos obedecieron? No lo sé. Así como no sabemos cuántos dejaron de acudir a la oportunidad de volver a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio. Es triste, pero los avivamientos comienzan con pocos. Es triste, pero son muy pocos los que aprovechan las oportunidades que Dios trae. Pero mi oración es que seamos una casa que correspondamos a lo que Dios está trayendo en este tiempo. Amén. Y mira, quiero solamente para terminar, dice acá que ellos dijeron nos divorciaremos y echaremos de aquí. Yo creo que es la decisión que tenemos que tomar. O sea, es dolorosa, y yo me imagino que entre el pueblo hubo algunos, no sé cuántos tampoco, que tal vez no tuvieron que hacer esto porque se guardaron, porque determinaron guardarse, y Dios pudo hacer una obra seguramente más fácil con ellos porque estaban listos. Pero tal vez estos tuvieron, a pesar de que les dolió, porque tal vez desprenderse de sus esposas y sus hijos no iba a ser algo sencillo, seguramente iba a ser doloroso, pero lo determinaron al darle el valor a Dios en sus vidas. Y yo creo que hay cosas que, por más dolorosas que sean para nosotros, por más que nos cuesten, es tiempo de tomar la decisión y sacarlas, divorciarnos. Y el divorcio es algo, no es que nos vemos de vez en cuando, el divorcio es o sea, se acabó. Lo estamos aplicando a un contexto espiritual, ¿no? Claro, entonces no es que ahora se divorcien de sus esposas o esposos. Estamos hablando de situaciones, divorciarnos de aquellas costumbres de vida, hábitos que nos de aquellos alejan, hábitos, de aquellas cosas, prácticas, conductas, pensamientos, deseos, gustos que nos han secado en nuestra devoción con Dios, que han afectado nuestra relación con Dios, que nos han llevado a vivir de manera contraria a nuestra identidad en Dios. Amén. Qué tremendo esto. ¿Qué tal si oras, Eli, y terminamos este tiempo en oración? Señor, gracias por tu palabra, porque es clara, Señor. Y hoy la sirves a nuestra mesa, Señor, y cada uno finalmente
contigo, en su relación contigo, decide tomarla, Señor, y aplicarla. Y yo te pido, Señor, que tú mismo convenzas el corazón, que tú mismo nos lleves a un redarguir, Señor, que tú mismo nos lleves a esa verdad, Señor Dios. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la palabra es la verdad, tu voz es la verdad. Y esa misma verdad nos hará libres, Dios. Y queremos, Señor Dios mío, caminar en la libertad, Señor, que tú nos has dado para obedecerte, para amarte, para honrarte. Perdónanos, Señor, porque seguramente como el pueblo de Israel, hoy tenemos que revisarnos y tenemos que reconocer que hemos hecho alianzas, que hemos mirado lo que tú nos has dicho que no miremos, que aún nos hemos, Señor Dios, casado con cosas que no te agradan y que lo que han hecho, Señor Dios, es apartarnos de ti, Señor. Y por eso, Señor Dios, nuestra relación contigo seguramente está afectada. Pero hoy tú nos das la oportunidad, así como se la diste a ellos, al confrontarlos. Eso es lo más lindo de tu confrontación, que no nos confrontas para señalarnos, que nos confrontas para ayudarnos a volver, que nos confrontas para abrir nuestros ojos y mostrarnos, Señor, que hay una oportunidad, Señor, de volvernos a ti. Gracias porque aún hay oportunidad y queremos aprovecharla, Señor. Yo te pido que tú hables a cada corazón, Señor, y que cada persona, Señor Dios, en su relación contigo pueda abrirse, pueda ser sincera, ser honesta, Señor. Ayúdanos a encontrar todo aquello, Dios, que hemos hecho en nuestra vida ídolos, porque sí o sí tenemos que revisarnos nosotros y seguramente, Señor Dios, al hacer, Señor Dios mío, esas alianzas, Dios, con cosas, nos hemos alejado de ti, te hemos desobedecido, te hemos deshonrado. Pero no queremos hacerlo más. Ayúdanos, Dios, a tomar decisiones claras, Señor, de cambio, decisiones de volvernos a ti, Señor. Ellos tenían que despedir sus esposas, sus hijos, porque ellos también fueron quienes tomaron la decisión contraria a lo que tú les mandaste. Ayúdanos a ver el valor a tu palabra, a tu mandamiento, porque si algo les dio la fuerza para tomar esas decisiones fue valorar tu palabra y ver, Señor, la importancia de lo que tú habías establecido. Señor, ayúdanos a ver tan importante, Señor Dios, como lo es tu palabra, tu voz. Hoy te bendecimos y te damos gracias por el mensaje que traes a nuestra vida. Ayúdanos a aplicarlo y que en esta semana, Señor, podamos empezar a echar fuera, a sacar, Señor, de nuestras vidas todo aquello, Señor, que ha estorbado entre la relación que tenemos contigo, Señor. No queremos servirte de cualquier manera. No queremos simplemente ver cómo tú restauras la iglesia y nosotros tratar de ser parte de ella, pero que nuestro corazón esté lejos de ti. No, Señor. Queremos permitir ser facilitadores de la obra que tú has venido a hacer este tiempo, Señor. Aún en tiempo de pandemia, tú has venido a hacer una obra, Señor, y nosotros queremos ser parte de esa obra tuya, Señor. Ayúdanos. Yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, los bendecimos. Esperamos que tengan una feliz noche y si el Señor lo permite, nos veremos el domingo. Bendiciones. Él llegó, dando luz a las tinieblas. Él llegó, liberando a los cautivos. Él llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara senda que redime. Prepara hoy, prepara senda que restaura. Prepárate hoy con
Él llegó, confortando afligidos, Él llegó.